Lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla era una maravilla natural, conocida como el Niágara mexicano, una enorme cascada cuya caída de 18 metros, aunada a sus esplendorosos 160 metros de ancho, conformaban un espectáculo visual ampliamente promocionado en el extranjero. De hecho, este clip pertenece a una publicidad estadounidense, donde daban a conocer el lugar como un destino necesario durante la luna de miel, pues, según el mito, sus prístinas y cristalinas aguas aseguraban un matrimonio feliz y próspero a las parejas que lo visitaran. En este otro clip, de mediados de la década de 1960, podemos apreciar cómo sus poderosas aguas cuasi hipnóticas representaban un verdadero deleite para la vista. Su nombre oficial es las Cataratas de Juanacatlán, ubicadas en el estado de Jalisco, apenas a 25 kilómetros de la capital Guadalajara. Forman parte del recorrido del Río Grande de Santiago y separan a las ciudades de Juanacatlán y El Salto. Las cascadas fueron todo un atractivo turístico desde el siglo XIX. En esta fotografía de alrededor de 1850 se inmortalizó su imponencia, y en esta otra imagen que se dice fue el primer paisaje mexicano en un sello postal en 1899, se aprecia nuevamente su grandeza, con un pie de página que traducido reza: las majestuosas cascadas de Juanacatlán, el orgullo de México. Con tan buena promoción, las cascadas se convirtieron en uno de los sitios más visitados de Jalisco y también marcaron la prosperidad de la zona. Su afluente sirvió para cosechar millones de árboles frutales a su alrededor, y gracias a que el pasto crecía prácticamente solo por la humedad, se convirtió en un paraíso ganadero muy próspero. Además, a principios del siglo XX, se construyó una hidroeléctrica en la cascada que alimentó una fábrica textil ubicada al margen del río, que permitió que se desarrollara la comunidad de El Salto. Para inicios de 1960 todavía era una zona turística muy bella, pero las cosas empezaron a cambiar a finales de esa década. Gracias a las facilidades naturales de Juanacatlán, muchas industrias empezaron a instalarse en las cercanías del río, especialmente las químicas. Para 1975 ya había en los alrededores industrias de química plástica, estructuras, alimenticias, petroquímica, hulera, aceitera y electrónica, y más adelante aterrizó la automotriz y la industria de la computación. Para 1985 ya había 62 empresas industriales que hicieron que El Salto se convirtiera en una importante zona industrial, coloquialmente conocida como el Silicon Valley de México. Esto en detrimento del sentido turístico que había tenido la zona hasta entonces, por lo que se puede decir que representó un giro de 180 grados. Su progreso se detonó aún más con la implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, que siguió atrayendo numerosas industrias al lugar, pero este progreso vino acompañado de lo que se interpretó primeramente como una maldición. Algo empezó a cambiar en el Niágara mexicano. Primero comenzaron a morir todos los peces del río, luego, uno por uno, empezaron a desaparecer todos los árboles frutales de los alrededores, y finalmente, algo empezó a impactar la salud de los pobladores. Los vecinos del río Santiago repentinamente empezaron a enfermar de cáncer y leucemia, comenzaron a padecer problemas en la piel y a sufrir enfermedades respiratorias y de insuficiencia renal, principalmente los niños y las mujeres embarazadas. Para los más influenciables, se trataba de un caso claro de brujería, pero para las autoridades de salubridad indicaba una señal de alerta para investigar qué podría estar pasando. Lo más extraño fue el caso de un niño llamado Miguel Ángel López, quien mientras jugaba con sus amigos cayó accidentalmente al río. Miguel Ángel simplemente nadó de nuevo a la superficie y siguió jugando con sus amigos, esperando que el sol secara su ropa. 18 días después, Miguel Ángel había fallecido. Se hicieron pruebas al agua de Juanacatlán y se descubrió que tenía arsénico, un elemento altamente tóxico. Concretamente, tenía 400 veces más arsénico que el límite aceptado por la ley mexicana. Miguel Ángel murió envenenado al tragar un poco del agua del río, un caso que a 14 años de distancia continúa impune. Las industrias habían estado vertiendo desechos tóxicos altamente contaminantes, químicos peligrosos y basura de las fábricas a las aguas del río, convirtiéndolo en un efluente maloliente lleno de bacterias altamente tóxicas. Estas toxinas también se transmiten por el aire que respira la población y se impregnan en el suelo, contaminándolo.
Esa fue la razón por la cual se dispararon los casos de leucemia, cáncer, enfermedades respiratorias, dérmicas y de insuficiencia renal, las causas principales de muerte en El Salto, representando una catástrofe ambiental y humana sin precedentes en Jalisco. Como vemos, no se trató de ninguna maldición, sino de las imprudencias continuas de una industria negligente mezclada con autoridades más bien indolentes que a décadas de distancia de los primeros reportes no han hecho nada para cambiar la situación. Por ejemplo, esta es una cascada perfectamente sana en Islandia, mientras que esta es al día de hoy el Niágara mexicano. Notaremos que el agua tiende a crear espuma. Esto es una manifestación visible de contaminación por agentes tóxicos peligrosos como arsénico, cadmio, cromo, mercurio, níquel, plomo, benceno, tolueno, ftalato, y se han detectado más de 1000 sustancias contaminantes, aun cuando la regla ambiental establece el máximo en 20. Esta espuma es espesa, infecciosa, lacerante y nauseabunda, y es una alerta natural para que nadie en su sano juicio toque siquiera el agua turbia e insalubre. La cascada, en la que apenas sobreviven algunos hilos de agua normalmente, revive en la época de lluvia, creando un enorme caudal, aunque ya es un paisaje que nadie se atreve a visitar, pues es cuando resulta más peligroso para la salud, ya que la espuma sale desprendida al medio ambiente, contaminando el aire y la tierra que llegue a tocar. Las ruinas abandonadas fueron, en otro momento, la fábrica textil que le diera vida a El Salto. En 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó urgentemente a México para proteger a todos los vecinos del contaminado río Santiago, desarrollándose un programa estatal llamado Revivamos el Río Santiago, con un presupuesto de 2,000 millones de pesos. Sus acciones están destinadas a crear plantas de tratamiento de aguas y construir bases a lo largo del río para vigilar los niveles de contaminación, aunque no está enfocado en frenar la contaminación industrial, y apenas 4% del presupuesto está destinado a tratar la salud de los perjudicados, que se calcula a ese paso requerirán 110 años para atender a todos, suponiendo que ni una sola persona más se enferme durante el mismo plazo. No obstante, los propios habitantes afirman que tal programa no ha servido para nada. El agua sigue altamente contaminada y el aire cada día está peor. Incluso insinúan que el gobierno maquilla las cifras del desastre para no ahuyentar la inversión. Esta teoría toma fuerza cuando vemos que en el año 2009, ante el evidente desastre, los lugareños intentaron declarar a Juanacatlán y El Salto zona de emergencia nacional, pero el entonces secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira, respondió que el gobierno federal no puede aprobar la declaratoria de emergencia en el río Santiago, en su paso por los municipios del Salto y Juanacatlán, porque se verían afectadas las inversiones privadas en la zona. Posiblemente nunca más las cascadas de Juanacatlán vuelvan a ser el orgullo de México. Dejo a tu criterio el resto de conclusiones. ¿Qué piensas al respecto? Un agradecimiento especial para Tomás Gutiérrez por sugerir el presente video, y también a Arquímedes Flores, John Garcés 89, la impresionante FM de Juanacatlán y Enrique Arbizu Ríos, cuyas imágenes hicieron posibles el presente video. Para mí, Watchers, yo soy Snooty Aaron y tenemos una cita todos los martes, jueves y domingos a las 8 p.m. en este canal, así que no lo olvides, suscríbete y activa la campanita. En esta sección donde pocos llegan, encontrarás todas las fuentes, créditos y referencias, por si gustas checar alguno. ¿Qué historia quieres que te cuente ahora? Hasta la próxima.